Historia paranormal. Con el tiempo disponible que tengo en este momento, estoy rememorando algunas situaciones y recordando historias y vivencias que a lo largo de lo que ha sido esta vida, álgida en muchos sentidos, pero también, dentro de la misma, se encuentra el hecho de que se tienen vivencias de las que se consideran paranormales. En ese tipo de situaciones, yo me considero escéptico, pero no por eso dejo de percibir lo que se ve, se siente y se vive. Todo eso se recuerda como algo curioso e inclusive que pueda provocar miedo, pero no siempre en el instante, ya que la adrenalina surge y esta provoca que muchas veces actúes de forma automática. Y una vez concluye la situación, es entonces que puedes pensar de manera concreta en lo ocurrido. Dejando de lado las experiencias de la niñez, esto debido a que la mente infantil es fácilmente impresionable y lo que uno ve puede ser considerado no creíble por la misma situación de la falta de lucidez. En esa etapa de la vida pueden surgir bastantes historias, pero solo serían cuentos para los demás. Por ahora, contaré uno de los sucesos que ya tiene sus años que pasaron y que, de cierta forma, quedaron grabados en mi mente. Esta historia se remonta a inicios de los 2000, en ese entonces, estaba prestando servicio a una de las Fuerzas Armadas de México, cumpliendo, en aquel entonces, un servicio de los que se denomina Despliegue de Seguridad de Protección de Instalación Estratégica en uno de los estados al norte del país. En ese entonces estaba en turno de descanso para cubrir más tarde el tiempo de servicio asignado. Estábamos descansando cuando el encargado de turno, un maestre o en equivalente militar, un sargento, ingresa al lugar de descanso, ordenando que el turno que estaba de descanso saliera de inmediato para apoyar una situación de emergencia. Por lo que el personal, incluyéndome, nos alistamos para salir de forma inmediata. Fuimos llevados con apoyo de un vehículo a uno de los puntos de seguridad, donde se tiene una torre de vigilancia pegada a la playa. Se nos informa que en esa área se había ahogado un bañista y que había quedado dentro del terreno que corresponde a la zona de seguridad de la instalación que se tenía bajo resguardo. He de mencionar que dicho terreno, conformado por una zona construida con rocas a manera de rompeolas y en donde hay una salida de agua en forma de canal que desemboca en la playa, esa agua que desemboca suele salir a temperatura templada o algo tibia en contraste con el agua de mar que suele estar bastante más fría. Esto provoca que en esa zona se originen remolinos de agua debajo de la superficie, no visibles a simple vista, pero que tienen bastante fuerza y en algunas ocasiones provoca problemas a los que se meten a nadar, que sintiendo el agua caliente se confían y no tienen el cuidado necesario y suelen ser absorbidos por esos remolinos. Al arribar al lugar, se observa a simple vista una persona de sexo masculino tirado entre las rocas del lado de la zona que corresponde a nuestra área de seguridad. Este mismo está siendo atendido por dos personas que son identificados como rescatistas de la playa. Habían solicitado apoyo al personal de nosotros. Al no poder sacar al bañista de esa zona, esto debido a que las piedras del lugar estaban filosas y podrían provocar lesiones a ellos que estaban descalzos. El maestre ordena que dos elementos vayan a auxiliar para sacar a la persona ahí tirada, así que vamos un compañero y yo a iniciar las labores. Al llegar a ese punto, los rescatistas nos indican que el bañista ya estaba muerto, que no fue posible salvarle la vida, por lo que se tomó la decisión de sacarlo de ese lugar de forma rápida. Para poder sacarlo, lo sujeté de uno de los brazos, el cual pasé por encima mi hombro, apoyándome para subir su cuerpo por completo, encima de mi hombro, de este modo, para llevarlo todo el recorrido, hacia el área fuera de la zona de seguridad. Esto que comento anteriormente no es el suceso paranormal, pero a mi entender, pudo haber sido lo que provocó dicho suceso.
Ya una vez finalizada la situación, nos retiramos del lugar, quedando únicamente el elemento que se encontraba de turno de servicio, volviendo a la normalidad las actividades, llevándose a cabo los relevos de manera normal. Llegando mi turno, en el horario que le llaman de las brujas, esto es de 00 a 03 horas de la madrugada, teniendo asignado esa madrugada, el servicio, justamente en la torre de vigilancia, en donde se había suscitado la emergencia, previamente mencionada. Me encontraba desempeñando mi función de seguridad, cuando alcanzo a notar de reojo, algo que brillaba o despedía algo luminoso, por lo que volteé en dirección a la zona de donde percibí que provenía ese brillo, siendo la dirección en donde se encontraba el canal de salida de agua, tratando de identificar qué producía aquel brillo. Al estar observando de manera detenida, observo una luz blanca que, a esa distancia, logro percibir una figura con forma de bulto, de color blanco, el cual emanaba una luz blanca tenue, por lo que me quedé observando de manera atenta, no logrando identificar que fuera producido por alguna lámpara o fuente de luz, ya que en ese lugar no había fuentes de iluminación. Tomé mi fusil, en posición de guardia, observando y siguiendo con la vista a esa figura luminosa, la cual empecé a notar que iba avanzando en forma lenta hacia mi posición. Al llegar a un punto más cercano, pude observar con mayor detalle esa figura. A esa distancia más cercana, pudiéramos decir unos 30 a 40 metros, pude percibir una figura que parecía femenina, con cabello largo de color negro, vestido blanco, el brillo tenue que se percibe emana directamente de su cuerpo, el cual la rodea, esto sin iluminar a su alrededor, solo la figura se ve iluminada. Observando que sigue avanzando en su movimiento, percibo que su avance lo realiza como si estuviera flotando, en vez de caminar, ya que no se observa movimiento alguno de sus extremidades inferiores. En una zona en la que, por la forma del terreno, la pierdo de vista, por lo que fusil en mano, desciendo por las escaleras de la torre, llegando hasta la mitad de la altura, tratando de ubicar la posición en la que pudiera estar la figura que acababa de perder de vista. De pronto, siento la sensación de que alguien me estaba observando, volteo en dirección al punto del cual percibo que me están observando. Al fijar mi vista en esa dirección, veo a la figura a unos metros de distancia, quizás unos 15 metros de mi posición, volteando lo que se diría es su rostro, en dirección hacia donde yo estoy. Percibo como si me estuviera observando detenidamente. En ese momento empiezo a percibir en mi interior una sensación de peligro, tomo mi fusil e intento apuntar con la mira del arma en dirección a la posición de la figura para observar cómo, de un momento a otro, solo se desvanece, quedando de forma residual por un momento parte de esa aura luminosa que se fue esfumando en la oscuridad de la noche. Mi reacción a eso fue subir nuevamente a la torre, quedarme en mi posición y no hacer nada más hasta que terminó mi turno, como una hora después aproximadamente. Obviamente, no informé nada de esto a mi superior, me hubiera tomado de loco, que de por sí uno queda bastante trastocado al prestar servicio activo en las Fuerzas Armadas. Ya pensando con calma y recordando el suceso, me percaté que el recorrido que hizo la figura fue el mismo recorrido que había realizado para dejar el cuerpo del bañista. Todavía al día de hoy, no sé qué pudiera haber sido, pero esa situación quedó así. Cuando platiqué de eso con los compañeros, obviamente, fui objeto de burlas, me tacharon de loco, pero, por suerte, no fui el único que vio cosas en ese lugar donde fue el servicio. Parte de las historias paranormales que se suelen tener queda como experiencia únicamente.